que se grabó a fuego en mi memoria: el que obra mal tarde o temprano recibe su merecido, no importa el grado de autoridad que ostentes, la magnitud de tu fortuna o cuán agresivas sean tus advertencias. Al final del camino, el destino pasa factura. La justicia puede ser parsimoniosa, pero su llegada es inevitable. Hoy, transcurrido ya un año desde que Donald Trump retomó el mando en la Casa Blanca bajo la consigna de doblegar a México, me dispongo a revelarles cómo ese ciclo de causa y efecto le está cobrando cada una de las deudas que contrajo nosotros. Cada intimidación, cada improperio y cada intento de rebajarnos están volviendo a su origen. Es como un proyectil que lanzó con saña y que ahora, tras completar su parábola, le impacta directamente en el rostro. Tienen presente cuando Trump aseguraba con total convicción que nuestra nación costearía todos sus planes, aquellos días en que juraba que sus gravámenes arancelarios aniquilarían nuestra estabilidad financiera, o cuando sugería la posibilidad de una incursión militar en nuestro suelo. Pues bien, la realidad ha dado un vuelco irónico. Esos mismos aranceles están erosionando los cimientos de la economía estadounidense. Son los ciudadanos de su propio país quienes enfrentan precios exorbitantes, y la supuesta invasión se quedó en retórica vacía, pues Trump se topó con la evidencia de que México posee una fortaleza que nada tiene que ver con escenarios como el de Venezuela. Sean bienvenidos. Hoy vamos a desglosar el relato más satisfactorio del presente ciclo, la crónica de cómo el actual mandatario estadounidense está rindiendo cuentas por sus agravios contra el pueblo mexicano. No obstante, antes de profundizar, deseo plantearles una interrogante: ¿en cuántas ocasiones intentaron convencernos de que México estaba acabado? ¿Cuántas veces escuchamos que la maquinaria de Trump nos borraría del mapa? Se nos repitió incesantemente que nuestra única salida era la capitulación y la sumisión. Pero aquí nos encontramos un año después con un México que se mantiene firme mientras la figura de Trump se desdibuja en el fracaso. No se trata de una percepción subjetiva, es el diagnóstico de sus propios colaboradores, de analistas económicos de prestigio y de las estadísticas oficiales que su administración intenta sin éxito camuflar. Iniciemos el análisis con la frialdad de los datos, ya que las cifras carecen de sesgos y los resultados actuales son demoledores para la gestión de Trump. ¿Quién está asumiendo verdaderamente el costo de su guerra arancelaria? No es el erario mexicano, ni el gigante asiático, ni ninguna otra potencia extranjera. El peso financiero recae sobre los hombros del consumidor estadounidense. Un informe del Instituto Kiel para la Economía Mundial, cuya publicación data de hace apenas una semana, arrojó una conclusión que ha dejado a Washington en shock. El 96% de la carga económica de estos aranceles es absorbida por los propios estadounidenses. Repitan esa cifra en su mente: 96%. Los investigadores, tras escudriñar 25 millones de operaciones comerciales y un flujo de 4,000 millones de dólares, determinaron de forma inequívoca que los importadores y la población de Estados Unidos son quienes sufragan casi la totalidad de la factura. Trump vendió la idea de que los aranceles castigarían a México y nos obligarían a claudicar para fortalecer a su país, pero la praxis económica ha demostrado exactamente lo contrario. Goldman Sachs, un referente indiscutible en el mundo financiero, corroboró esta tendencia en octubre. Más del 55% de los sobrecostos ya eran pagados por los ciudadanos de EEU, y ese indicador mantiene una trayectoria ascendente. Los especialistas de esta firma
proyectan ahora que el 70% de los costos directos recaerá finalmente sobre la gente común. Y si se consideran los daños colaterales, el impacto podría alcanzar el 100%. Trump, fiel a su estilo, distorsionó la verdad, pero hay más elementos a considerar. La inflación en territorio estadounidense finalizó el año anterior en un 2,7%, superando el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, y el consenso de los economistas señala a la política arancelaria como el principal motor de este incremento. El presidente prometió erradicar la inflación y mejorar la calidad de vida de las familias. Sin embargo, el precio del café se disparó un 15% desde el inicio del año y los plátanos subieron un 8%. El propio Trump tuvo que admitir este impacto durante una comparecencia en Fox News. Erika York, analista de la Tax Foundation, lo describió con precisión al anunciar la eliminación de aranceles específicos para productos como el café. El mandatario está reconociendo implícitamente que su política es un lastre para el bolsillo de su propia base electoral. Al final, el karma es inexorable. Resulta profundamente sarcástico que la misma bandera que lo devolvió a la presidencia sea ahora la que lo hunde. Trump triunfó en las elecciones de 2024 bajo la promesa de reducir el costo de la vida y aliviar la presión económica sobre los hogares. Un año después, los precios siguen en una espiral ascendente y el bienestar familiar se ha deteriorado. Según informes del Budget Lab, las familias estadounidenses enfrentarán una pérdida de poder adquisitivo significativa por culpa de estas barreras comerciales. Para muchos hogares, esto se traduce en una reducción de su presupuesto para alimentación, alquiler o medicinas esenciales, una crisis provocada por las decisiones de quien prometió el paraíso económico. Hablemos ahora de la industria manufacturera que Trump juró revitalizar. Lejos de un renacimiento, el sector está en franco declive. El indicador del Instituto de Gestión de Suministros se desplomó a 47.9 en enero de 2026, lo que marca una etapa de contracción, menos producción y una pérdida sistemática de puestos de trabajo industriales. Los aranceles no salvaron a la industria, la están asfixiando. La razón es técnica. Las fábricas estadounidenses dependen de componentes importados para sus procesos productivos, ya que las cadenas de suministro globales están intrínsecamente ligadas. Kimberly Clausing, economista de la UCLA, lo expuso con claridad meridiana. Estas medidas actúan como impuestos indirectos ineficientes, son regresivos y castigan de manera opaca al consumidor. En términos llanos, la clase trabajadora y la clase media son las que más pierden, mientras Trump intenta proyectar una imagen de victoria que no se sostiene ante la evidencia. La tasa de nuevas contrataciones en Estados Unidos cayó al 3,2%, el nivel más bajo en más de una década, mientras que en el último tramo de la administración precedente se creaban 168,000 empleos mensuales bajo el mando de Trump. La cifra apenas llega a los 49,000. Esto es lo que en economía se denomina estanflación, un escenario de parálisis productiva con precios al alza, y es el resultado directo de la gestión actual. El panorama se torna aún más sombrío cuando observamos el escenario global. La Organización Mundial del Comercio ha emitido proyecciones alarmantes, estimando que el crecimiento del intercambio comercial en el planeta apenas llegará al 0,5% en 2026. Se trata de uno de los registros más lánguidos de los últimos 15 años. La causa principal de este estancamiento son, sin lugar a dudas, las políticas de Trump.
El mandatario que se presentó como el arquitecto de la grandeza nacional está en realidad aislando a su país, fracturando alianzas históricas y cediendo terreno en los mercados internacionales. Sin embargo, en medio de este caos externo, ¿qué ha ocurrido con las exportaciones de México? Los datos muestran un crecimiento del 7% durante los primeros 10 meses de 2025 en comparación con el ciclo anterior. México no solo ha soportado la embestida arancelaria, sino que ha logrado expandirse a pesar de ella. Este es el punto ciego en la visión de Trump. Él asumió erróneamente que México era una nación frágil a la que se podía subyugar mediante la intimidación. Se olvidó de que está tratando con una potencia de 130 millones de personas, el socio comercial más relevante para los propios Estados Unidos y una nación con un profundo sentido de la dignidad y la historia, mientras el ocupante de la Casa Blanca optaba por los gritos y las amenazas, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondía con una diplomacia estratégica y profesional. Mientras él intentaba destruir los vínculos, México buscaba activamente la diversificación de sus mercados. El contraste es absoluto, destrucción frente a construcción. Esta situación ha derivado en lo que podemos calificar como un karma político de proporciones épicas. Según un sondeo reciente de CNN, la mayor parte de la población estadounidense percibe el primer año del segundo mandato de Trump como un rotundo fracaso. El 58% de los encuestados considera que el gobierno está enfocado en asuntos irrelevantes para la ciudadanía, mientras que su desaprobación alcanza el 56%, con apenas un 39% de respaldo popular. Trump se encuentra en una posición de extrema debilidad. Otros estudios, como el del New York Times y Siena College, indican que si los comicios se celebraran hoy, el bloque demócrata aventajaría al republicano por un margen considerable. En la carrera por el control del Congreso, la ventaja de la oposición es de 8 puntos, la mayor distancia registrada desde 2018. El Instituto Brookings ha lanzado una advertencia seria para el oficialismo 21. Legisladores republicanos que ganaron sus escaños por márgenes mínimos están ahora en serio peligro de perderlos. Esto implica que Trump podría enfrentarse a una Cámara de Representantes hostil a partir de noviembre, lo que clausuraría su capacidad de gobernar por decreto y sin contrapesos. Se acabarían los días de leyes aprobadas sin resistencia y comenzaría la era de la rendición de cuentas, las investigaciones en comités y las audiencias públicas. Incluso sus propios analistas internos como Tony Fabricio admiten que la intención de voto favorece ampliamente a los demócratas para las elecciones intermedias. El que la hace la paga Trump está perdiendo incluso a los sectores que fueron clave para su regreso, con una aprobación de apenas el 30% entre los jóvenes y un rechazo masivo entre los votantes independientes e hispanos. La insatisfacción es generalizada. El 71% de los estadounidenses percibe que el rumbo del país está fuera de control. El desencanto es palpable en áreas críticas. El 66% critica su gestión del costo de vida y el 63% reprueba su política económica. Son los mismos electores que confiaron en él para estabilizar sus finanzas y que hoy se sienten traicionados por los resultados. Pero el punto más irónico de toda esta crónica tiene que ver con la retórica de la invasión. ¿Recuerdan aquellas promesas de campaña sobre enviar tropas a territorio mexicano, bombardear laboratorios de narcóticos y tratar a los grupos delictivos como objetivos terroristas? Trump lo repitió hasta el cansancio para alimentar su base.
¿Cuál fue el resultado real? Absolutamente nada. Para Nacelle, la administración de Sheinbaum marcó una línea roja inamovible. Sin estridencias, pero con firmeza, México dejó claro que la soberanía no es negociable. Trump tuvo que asimilar una lección de realidad. La cooperación existe, pero se da entre iguales. México ha reducido el flujo de fentanilo en un 50% y ha procedido con extradiciones significativas, pero siempre bajo el marco de su propia legalidad y soberanía, no como una imposición externa. Cuando las agencias estadounidenses como el FBI aterrizan en suelo mexicano, ya no lo hacen para dar órdenes, sino para gestionar la colaboración institucional. Trump descubrió que México posee un poder de negociación que otros países de la región no tenían. Al ser el motor comercial de la zona, cualquier ataque directo a la economía mexicana provocaría un efecto boomerang que hundiría a la economía estadounidense de forma inmediata. Por esta razón, Trump ha tenido que moderar sus impulsos, pausando aranceles repetidamente y buscando canales de comunicación constantes con la mandataria mexicana. El acosador se encontró con un muro de dignidad que no pudo flanquear. Las palabras de Claudia Sheinbaum en el Zócalo resuenan hoy con más fuerza que nunca. La soberanía es un principio irrenunciable. Se puede trabajar en conjunto, se puede coordinar, pero jamás bajo una relación de subordinación. Mientras el liderazgo estadounidense se desgasta en conflictos internos y promesas rotas, México ha logrado hitos relevantes. El lanzamiento del Plan México, con sus programas de desarrollo y la creación proyectada de 500,000 de empleos, contrasta con la parálisis del norte. México también ha tomado medidas para proteger su propia planta productiva, ajustando aranceles para salvaguardar miles de empleos en sectores estratégicos. Al mismo tiempo, ha fortalecido sus lazos con la Unión Europea y Brasil, manteniéndose abierto a las oportunidades que ofrecen China, India y Corea del Sur. El contraste de liderazgo es abismal. Mientras Sheinbaum mantiene niveles de aprobación superiores al 80%, gracias a una gestión enfocada en la construcción y la negociación, Trump se hunde por debajo del 40% debido a su caremple enfoque en el conflicto y el ego. Uno trabaja para el futuro de su nación, el otro para la validación de su propia imagen. Visualicemos ahora 3 estampas que resumen esta realidad. La primera ocurre en un supermercado de Texas. Una familia mexicana estadounidense recorre los pasillos con su carrito. Al observar los precios, el choque es inevitable. El café se ha encarecido un 15% y los productos frescos importados desde México muestran etiquetas prohibitivas. El padre, que quizás confió en las promesas de prosperidad y precios bajos de Trump, hoy no puede sostenerle la mirada a su esposa. La segunda escena nos traslada a una planta industrial en Michigan. Los operarios reciben la noticia de que la producción se reducirá y habrá despidos. El encarecimiento de los insumos importados ha pulverizado los márgenes de ganancia. Son los mismos trabajadores que Trump juró proteger, aquellos que creyeron que los aranceles salvarían sus empleos y que hoy descubren de la peor manera que fueron el combustible de una mentira económica. La tercera escena sucede en el despacho Oval. Trump analiza los sondeos de opinión y el panorama es desolador. Sus números son inferiores a los de su primer mandato. Sus consejeros le advierten que la pérdida del control legislativo en noviembre es una posibilidad real, impulsada por la frustración de los votantes ante el costo de vida. Trump parece no comprender en qué falló su estrategia, pero para nosotros la respuesta es evidente. El plan fracasó porque se basó en el engaño, en usar a México como el culpable de problemas estructurales que él mismo agravó. Mis abuelos tenían toda la razón, la cuenta siempre llega.
Trump aseguró que nosotros pagaríamos por su muro y no pusimos un solo centavo. Prometió que los aranceles serían un castigo para el mundo y son sus propios ciudadanos quienes pagan el 96% de ese impuesto. Juró que la manufactura florecería y el sector está en plena contracción. Mientras tanto, México no solo no se destruyó,